Muy buenas noches. Uno de los grandes problemas que tiene México es sin lugar a dudas la inseguridad. La pregunta es si a raíz del cambio de gobierno del presidente López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum hubo un cambio o no en la estrategia para resolver este tema. Y bueno, pues hoy vamos a debatir este asunto con nuestra mesa de representantes de los partidos políticos. Saludo a Damián Cepeda, que viene en representación del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo, y un gusto saludar a mis compañeros. Gracias. Arturo Ávila nos acompaña esta noche en representación de Morena. Leo, muy buenas noches y también saludo a mis compañeros en esta mesa. Y me da mucho gusto también recibir a Rubén Moreira, él viene en representación del PRI. Pero además, Rubén, tú fuiste gobernador en Coahuila. Sí. Y le diste la vuelta al tema de la seguridad, así que... Creo que nos fue bastante bien. Creo que un sí, tema ¿no? difícil. Tienes un libro con Rubén Aguilar muy interesante al respecto. Entonces, digamos que sabes del asunto. Pues nos tocó enfrentar al crimen en un momento que era difícil y terminamos con un 80% menos homicidios en general y un 90% de aquellos relacionados con el crimen organizado. Así es. Rubén Moreira viene en representación del PRI. Muy buenas noches. Buenas noches Gracias. a todos. Buenas noches. Gracias, Rubén. Y bueno, creo que te toca empezar a ti, Arturo. ¿Hay un cambio de estrategia? ¿Hay un reconocimiento que no funcionó la estrategia del gobierno pasado, que hay que recalibrarla? En fin, ¿cómo se ve esto en Morena? Me parece que la palabra adecuada es la recalibración, la que tú utilizaste. Me parece que hubo modificaciones constitucionales importantes, la del artículo 19, la del artículo 21, que le amplían las facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para poder tener facultades de inteligencia, de investigación. También las facultades de prisión preventiva me parece que son fundamentales en la lucha contra ciertos crímenes que son relevantes. ¿Cómo cambia el modelo? ¿Cómo plantea el modelo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Primero, atención a las causas. Seguimos nosotros promoviendo como eje fundamental los programas de bienestar, seguir aliviando la pobreza que nos dejó el modelo neoliberal. El segundo tema muy importante es la consolidación de la Guardia Nacional. Y eso ya con la nueva estructura jurídica, ahora que ya forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y que sin duda es un cuerpo de seguridad pública interior, no militar, sino que está enfocado a atender la seguridad pública interior, está dando resultados. El tercer tema importantísimo, inteligencia e investigación. Lo que estamos logrando es, ahora sí, con las modificaciones constitucionales, poder incorporar en las carpetas de investigación temas de inteligencia y una policía de investigación. Una policía de investigación que se había olvidado desde hace muchos años. Y el cuarto ejemplo que me parece fundamental, la coordinación interinstitucional. Esto no había sucedido. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo operativos en donde participa la Marina Armada de México, donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, donde participa la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y todas ellas dando resultados como no los habíamos visto antes. Ejemplo, como nunca hemos reducido la cifra, por ejemplo, de fentanilo que pasa por nuestro país, lo reconoce el propio CBP y el gobierno de Estados Unidos. Hemos también tenido el mayor número de investigaciones en contra de criminales que se han capturado también y que forman parte de la nueva estrategia de seguridad de nuestro país. Algo que me parece importante es la detección de laboratorios que hacen metanfetaminas, también confiscados, como nunca en la historia, y también un gran número de narcóticos que se han confiscado, como no lo habíamos visto en el pasado. Entonces, vemos que la agenda legislativa en materia de seguridad dio resultados. Vemos que la incorporación de estos ejes que ha plantado Omar García Harfuch y la Presidenta de la República dan resultados. Y algo para finalizar muy importante. Ahora que dijiste que Rubén fue gobernador, la coordinación con los gobernadores es fundamental, porque donde estamos fallando es en los delitos del fuero común. Y cuando un gobernador, cuando una gobernadora colabora con el gobierno federal, se notan los resultados. Muy bien. Rubén, ¿tú ves un cambio en la estrategia? Sí hay cosas distintas. ¿Sí? Es evidente. Yo rescataría para empezar que hoy se habla del crimen organizado y antes no se mencionaba esto. No es poca cosa. Es bastante lo que hay de diferencia. La segunda, hoy hay operativos que son visibles. Lo digo en el mejor de los planes, pareciera que vamos un poquito a la narrativa de los tiempos del presidente Calderón. Es decir, está saliendo mucho en la prensa. La tercera, también se habla de coordinación. Los últimos 6 años no se habló de esto, incluso eran muy pocas las veces que tenías tú Consejo Nacional de Seguridad, en muy pocos estuvo el señor presidente de la República, había rivalidad entre los gobernadores y la presidencia de la República. Eso sí es
pues evidentemente diferente. Ahora, ¿hay una nueva estrategia nacional de seguridad? Pues en el papel no. Okay. Resulta que la ley dice que al inicio de este periodo de sesiones, la presidencia debió haber enviado la Estrategia Nacional de Seguridad. Y esto no es público, al menos de que se haya hecho en el Senado, no está en la Gaceta, no se ha anunciado. Hay que decir que el Plan Nacional de Seguridad del anterior gobierno tampoco lo pudo uno encontrar. Es decir, ahí hay una cosa opaca. También te puedo decir que en las cámaras tenemos fuertes deficiencias. Tenemos ya varios años sin que se instale la Comisión la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que no está funcionando la comisión para dar seguimiento a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Ahora, en cuanto a los resultados, yo creo que hay que ser prudentes. Nunca se ha detenido tanto fentanilo. Bueno, antes el fentanilo no era un problema. Es decir, en el sexenio de Peña era muy incipiente cuando estaba eso surgiendo. Y López Obrador negó que se produjera fentanilo. Efectivamente, y negó los narcolaboratorios. Yo celebro que hoy se esté capturando y destruyendo estos lugares, y eso es bueno, pero se negó durante el pasado. Sí. En el caso de los homicidios también es muy dudoso si están bajando. 15%, dice el gobierno. Eso dice el gobierno, pero tenemos un incremento en este sexenio, ya en de un 11% de las desapariciones, y en el sexenio del presidente López Obrador de 130%. Pero además, y mira, con esto termino, es muy opaco este tema. La Secretaría de Seguridad con López Obrador tenía una columna donde se reportaban los homicidios por las autoridades y otra que se llamaba Fuentes Abiertas. Ustedes, la prensa. Sí, sí. Y uno podía ir calibrando y viendo qué tanto faltaba, sobraba. Hoy ya se suprimió esa columna. Y además, pues hallazgos como de estos días no se están contabilizando. Yo creo que no es un tema de quién tuvo más muertos, sino exactamente qué está pasando y qué le vamos a hacer hacia adelante. Damián Cepeda, ¿tú ves un cambio en la estrategia? ¿Qué estás viendo en materia de seguridad? Discursivamente sí, en los hechos está por verse. Veo algunos destellos. Sí. A ver, primero el tamaño del problema. Sin duda, la inseguridad pública es el principal problema que tenemos en el país, o uno de los principales problemas. Y es enorme, mucho más grande de lo que se quiere aceptar siempre por los gobiernos. Según el INEGI, hay 31 millones de delitos al año. De estos, 90% ni siquiera se denuncian. O sea, nadie habla de ellos, ¿no? Del 10%, solo 7% se abre una carpeta de investigación. De esos, la mitad llegan al juez y solo el 1% se castiga. Entonces, toda la guerra de cifras que se escuchan sobre carpetas, la verdad, está hablando del 7% nada más de los delitos. Tenemos un problema enorme. 2024 fue peor que 2023, según datos del INEGI. No hay una tendencia a la baja. Creció la violencia, digamos, en general. No nada más los homicidios también. Ahorita con gusto comparto cifras. Y yo lo que he visto es 3 sexenios que con distintos, digamos, toques han tenido como eje central, me refiero Calderón, Peña y López Obrador, militarización de la seguridad pública, lo cual en lo personal considero que es un error a partir de la evidencia. Se intentó, creo que con buena fe, hubo evidentemente casos terribles, pero la militarización en sí misma no resuelve el problema de seguridad pública. Ahí es donde yo no veo un cambio, porque no solo no se cambió, sino que llega la presidenta Sheinbaum e insiste en esta idea de militarizar, mandando ya formalmente a la Guardia Nacional a el Ejército, a la Sedena, ¿no? Cosa que ya venía funcionando así, querer decir ahorita cambió, ya funcionaba así, nunca fue civil, ¿no? Bueno, muy bien. Donde sí veo un intento discursivo y empiezo a ver algunos destellos, es en la Secretaría de Seguridad Pública, hablando de lo que muchos de nosotros hemos dicho por años. Se requiere desarticular al crimen organizado. A nivel federal, enfocarte a combatir al crimen organizado, que esa es tu competencia, con inteligencia financiera, y a nivel local, fortalecer policías estatales y municipales para poder atender la mayor parte de los delitos que están a nivel local. Yo sí veo en el secretario un lance hacia allá, y particularmente ahorita con la presión de Donald Trump y de Estados Unidos con el tema de aranceles, tienen un mes y medio que claramente se ve otro tema a nivel federal, de entrada voluntad. Antes yo lo que no veía era voluntad siquiera de combatir, una negativa de que existía casi el crimen organizado. Hoy ya celebran que se cierren laboratorios, ya hablan de que se detuvieron personajes. En fin, sí se nota que tiene un mes y medio que están verdaderamente combatiendo. Entonces, sí se puede, y qué bueno, ojalá se haga permanente. Arturo.
Yo te diría que hay que ir a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ejemplo, si nos vamos a 2019 contra febrero de 2025, en los delitos de alto impacto, que me parece muy importante mencionarlos, porque son los que lastiman a la gente, sí. Feminicidios menos 26%, lesiones dolosas con arma de fuego menos 28%, secuestro extorsivo. Estos son datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, menos oficiales. 74% oficiales, extorsión 24%. Robos con violencia, menos 40%. Robo a casa habitación, menos 55%. Robo de vehículo, menos 31%. Robo a transportistas, que cómo lastima a los transportistas, menos 55%. Robo a transeúnte con violencia, menos 45%. Robo a negocio con violencia, menos 52%. Y otros robos con violencia, menos 48%. Me parece que esta narrativa que de pronto construye la oposición de que no se dieron resultados desde el gobierno de la transformación hasta la fecha es completamente errónea. Donde sí hay un área de oportunidad y es donde más le duela a las y a los mexicanos, sin duda son los homicidios dolosos. El 53% de los homicidios dolosos está concentrado en 7 estados de la República. Los homicidios dolosos normalmente son del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que comparten responsabilidad con los gobiernos estatales. De hecho, el gobierno estatal es el primer respondiente, ¿no?, de un homicidio doloso. En esa lógica, habría que decir que tanto Morena como Movimiento Ciudadano como Acción Nacional, en estos 7 estados, tenemos una complejidad que está directamente relacionada con el crimen organizado y el crimen organizado relacionado con el tráfico de estupefacientes. ¿Por qué? Porque tenemos un fenómeno geopolítico al tener como vecino al principal consumidor de drogas de todo el país. En esa lógica, del mundo. Sí. En esa lógica, tendríamos que nosotros decir, oye, vamos a implementar estrategias en donde le quitemos el contenido político, trabajemos juntos para tratar de lograr resultados que sean aún mejores. Y hoy la presidenta de la República, ahí están los datos, ¿eh? En 2019 el PRI nos entregó 100 homicidios dolosos por día, mientras que en el último reporte que presentó hace 2 días Omar García Harfuch en la mañanera, la presidenta lo ha disminuido hasta 74 homicidios dolosos por día. Oye, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente. Claro que queremos pacificar más al país, por supuesto que sí. Y me parece que las acciones legislativas y las acciones de coordinación y también de política pública que está implementando el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum están dando resultados de forma rápida y eficiente. Rubén Moreira, del PRI. Pero yo creo que en este tema de las cifras todos debemos de tener algo de precaución y algo de seriedad. Porque yo te puedo decir otras. Estas que, por cierto, las tomé de un programa de ustedes, acá, hace poco, aquí en N+. Mira, estos son las muertes de mujeres en la Ciudad de México. Esta cifra negra es lo que se llama muertes violentas por causa no identificada. Esta roja son los feminicidios y esta azul son los homicidios aquí en la Ciudad de México. Con las cifras oficiales de la Fiscalía, mira cómo esconden. Si tú dices, oye, bajaron los feminicidios del 2019 al 2023, pues sí. Pero es el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, pero aquí creció la cifra de las muertes por causa no identificada. Que quién sabe qué sea eso, ¿no? Normalmente pasa esto. Sí. Hay un 7% en promedio en el país, que es, encuentran a alguien en una carretera, por ejemplo, muy golpeado. Bueno, lo atropellaron o lo molieron a golpes. Entonces el forense dice, en este momento no sé, y te lo reporta de esa manera. Acá está creciendo de manera alarmante. Estos son los desaparecidos, ¿cómo crece en el país? En un 130% más o menos en términos del presidente Andrés Manuel y en un 11% ahora. Pero, ¿por qué debemos de ser cautelosos y actuar pues como Estado mexicano? En Casas Grandes, en estos días se han descubierto 90 cuerpos. No están registrados en ninguna parte. No se registran en ninguna parte. Y lo mismo puedo decir de Sonora de hace unos días, 50 homicidios. Y así pasa en todos los estados y no se están registrando. Al final del día no vamos a ver a cuánta gente mataron en este país. Por eso salir y presumir no creo que sea lo más correcto, sino primero disminuyen las desapariciones si no sabemos exactamente cómo se están registrando estos homicidios. Sí hay un cambio, yo lo celebro. No me gusta la parte de la militarización, como dice Damián. Esta se está recrudeciendo en las iniciativas de ley que mandó la presidenta, el artículo 8 creo, ya dice claramente
La Guardia Nacional está en el Ejército. Ya no dice con formación civil, Sí, ¿eh? no. Ya lo dice con todas sus letras. Que ahí viene otro peligro. ¿Cuál? Bueno, pues el tema de que nuestro ejército se hizo a la mitad. El mundo ahorita está tomando precauciones por lo que está sucediendo y hoy tenemos un ejército a la mitad. Porque se fueron a la Guardia Nacional. Porque se fueron a la Guardia Nacional. Muy bien. Damián Cepeda, del PAN. A mí me encantaría vivir en el México que escucho describir al gobierno de Morena en términos de seguridad, porque lo celebraría de veras, como celebro estos destellos de cambio que se está viendo y ahorita regreso a ello. Pero la verdad es que han estado manipulando con las cifras. Una parte ya las comentaba aquí mi compañero, pero déjenme dar otras. Primero, te comparan con distintas fuentes. Es decir, usan para el dato vigente el secretariado y para los datos anteriores el INEGI. Al hacer eso no son bases comparables, ya lo he dicho muchas veces, está documentado en trabajos académicos, porque el INEGI contempla otro tipo de muertes, de entrada feminicidios que están separados acá y algunos otros que hacen un diferencial. Pero no solo eso, sino que lo más grave es el dolo que ha existido en términos de estar escondiendo homicidios con desaparecidos. O sea, lo que acaba de comparar, miren, les doy un dato. Cuando estaba Fox, había 7 desaparecidos al día en promedio en todo su sexenio. Cuando estuvo Calderón, 14. Cuando estuvo, Peña Nieto, 14, Calderón, 7, López Obrador, 25 y ahora Sheinbaum, 44, dependiendo del día que lo agarres. Sí, 41, 40. O sea, estamos en 70 y tantos homicidios dolosos y 44 desaparecidos. Sí, 41, 42, 44, dependiendo del día que lo agarres. 100, ¿no? Sí, por eso. Pero el brinco inexplicable es incluso contra López Obrador. ¿Cómo pasaste de 24, 25 a más de 40 en unos cuantos meses? Es inexplicable. Tiene un antecedente, desgraciadamente. ¿Cuál es el antecedente? Hicieron lo mismo en la Ciudad de México, exactamente con el ejemplo que ahorita ponía mi compañero. Ahí lo que hacían era, en estas muertes violentas por causas sin determinar, metían estos casos para que bajaran los homicidios. Y tú puedes decir, bueno, pasa en el resto del país. No, traían 30% acá, cuando el promedio nacional era 7%. Entonces, es una práctica. Cuando te vas a los lugares en donde están los principales desaparecidos hoy, te encuentras Ciudad de México, te encuentras Estado de México, te encuentras Puebla, te encuentras Sinaloa, medido per cápita. Entonces dices, caray, estás manipulando. No es cierto que haya bajado. Hablan de las cifras que supuestamente disminuyeron delitos, hablan ahorita, del fuero común y demás. Tampoco. El reporte del INEGI 2024, lo puede consultar quien me esté escuchando. 2024 tuvo más delitos que el 2023. ¿Sí? Y fraude subió, extorsión subió, secuestro subió, robo subió, lesiones subió, amenazas subió. ¡Claro! ¿Por qué? Porque hoy, desgraciadamente, no tenemos resultados en esas materias. ¿Veo una nueva estrategia? Sí. ¿Es muy pronto para decir que no está funcionando? Sí, ojalá funcione, pero al día de hoy tenemos un problema grave. Bueno, vamos a dar una última ronda de conclusiones, empezando por Arturo Ávila, que, bueno, pues creo que la crítica aquí de la oposición, digo, no es menor que la oposición esté diciendo vemos un cambio, lo celebramos, bienvenido, pero pues digamos la principal crítica es están manipulando las estadísticas. Arturo Ávila. Bueno, primero decir, es falso completamente. Sí. ¿Por qué es falso? Tendríamos que primero reconocer que en 2024, cuando Luisa María Alcalde fue secretaria de Gobernación, se hizo una recategorización y se tomaron acciones para poder determinar de forma correcta cómo la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las comisiones estatales pudieran hacer una contabilización correcta. Te voy a dar un ejemplo para que veas cómo está comparando Damián Cepeda peras con manzanas. Sí. ¿Tú crees que cuando tuvimos la peor crisis en Ciudad Juárez, de las muertas, lamentable crisis de las muertas de Juárez, cuando gobernaba Felipe Calderón, en un año reportaron 7 desaparecidas nada más? ¿Es comparable esa cifra? ¿Es creíble siquiera? No, no es creíble. A partir de las modificaciones que hicimos a este sistema, donde integramos, por ejemplo, búsquedas del IMSS, de la Función Pública, de Plataforma México, de la Secretaría de Seguridad y de la Comisión Nacional de Búsqueda, junto con Gobernación, en 2024 empezamos a tener datos de desaparecidos que son verdaderamente confiables. Y hay que decirlo, no teníamos datos confiables. El segundo tema importante, y hay que decirlo, las fuentes de información son o los gobiernos estatales o las fiscalías estatales. Y sí, efectivamente, hay quien no reporta de pronto, lo vimos en el caso de Jalisco, ¿no?
caso de Jalisco es terrible, ¿no? Estamos hablando que es la mayor entidad con desaparecidos, 6,706. Es una barbaridad. Estamos hablando que tienen una crisis forense, 5,000 cuerpos sin identificar. Estamos hablando de un desastre en el estado de Jalisco, ¿no? Y ojo, no quiero responsabilizar a un gobierno de Movimiento Ciudadano. Es un problema que involucra, sin duda, ¿no?, a los 3 órdenes del gobierno. Pero hay que reconocer también que las cifras o la cantidad de insumos de información que se reciben es de los gobiernos estatales. Y cuando hablamos de personas desaparecidas, estamos de que no teníamos datos correctos y los estamos teniendo hasta ahorita. Y sin duda, el homicidio doloso es el delito que menos cifra negra tiene, porque es muy difícil, muy complejo que no tengas a un familiar reclamando a una persona que no está o que no ha llegado a su casa, que obviamente no puedes clasificar como homicidio. Si la persona está perdida y hay que buscarla, hay que buscarla. ¿Me explico? Sí. Celebro, para finalizar mi participación, que tengamos algunas coincidencias con la oposición en términos de la nueva estrategia de seguridad, porque me parece que es un tema de interés nacional y Totalmente. No un tema de interés político. Yo también quiero decirlo, la verdad, Arturo, me da mucho gusto. Desde luego que tiene que haber debate y hay en muchos temas, pero yo creo que si nos hemos dado cuenta de algo a lo largo de estos sexenios, es que esto sí necesita una política de Estado, más allá de las preferencias partidistas, ¿no? Y qué bueno que la oposición esté reconociendo esto. Una última conclusión, Rubén Moreira, del PRI. Yo te quiero decir que yo veo cambios. Falta ver el documento de la Estrategia Nacional de Seguridad. Que la tienen que mandar ya, ¿verdad? Ya se venció, pero bueno, la esperaremos. Insisto en este asunto de las cifras. Este era el informe de seguridad en homicidios que antes se presentaba. Y tú ves 2 columnas. Homicidios por fuentes institucionales y homicidios por fuentes abiertas. Ahora mira cómo aparece. Homicidios de grupos institucionales. Lo desapareció. Creo que era innecesario que hicieran esto en la Secretaría de Seguridad, porque sí hay muchos lugares donde se van ocultando un homicidio, 2 homicidios, y no es el momento, pero hay muchos ejemplos. El más reciente, en Chihuahua, hay 90 cadáveres. Bueno, pues ¿En casas grandes? Sí, no, casas grandes. Incluso en las redes aparece. Entonces, ¿esos dónde se van a contabilizar? Pero te puedo dar datos, por ejemplo, de Campeche, de homicidios que han sido un escándalo y que no aparecen en los días, o en el estado de Hidalgo o en Guerrero. Entonces, habría que transparentar eso. Ahora, por otro lado, está el tema del aumento de las extorsiones. Y esto es producto de que el crimen controla una región. Y cuando el crimen controla una región, bajan muchos delitos, porque la extorsión es para generar tranquilidad y paz. Difícilmente... ¿Te venden protección? Sí, te venden protección. Difícilmente donde el crimen controla los taxis, pues va a dejar que se lo roben, ¿no? Sí. Y ha subido en un 25% la extorsión. Y por otro lado están... ¿Esta es cifra oficial? Oficial. Sí. Y por otro lado está lo que dice la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que fue muy festejada por Morena a mediados del año pasado porque les iba muy bien. Pero cuando se da a conocer la cifra ya de todo el año, pues aumentó la inseguridad de un 59% a un 61%. Variaron algunas ciudades, hay que reconocerlo. Entonces, pues yo miré un poquito con cautela en cuanto a los resultados. Reconozco que hay una nueva postura, le deseamos éxito. Sí, claro. Este país ha lidiado ya pues, en casi 3 décadas con este problema y tenemos que acabarlo entre todos. También en las cámaras, pues dialogando, discutiendo, aceptando las propuestas. Y en las cámaras tenemos que asumir nuestra labor de vigilancia. No es posible que tengamos 4 años donde no se ha echado a andar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Es una vergüenza eso que nos pasa en la Cámara a todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, Rubén. ¿Terminas tú? ¿Concluyes, Damián Cepeda, del PAN? Fíjate, Leo, yo soy un convencido de que si no tienes un buen diagnóstico no puedes corregir la situación y por eso insisto tanto cuando veo este tipo de temas. Todo el sexenio de Calderón, 55 homicidios diarios, promedio. Todo el sexenio de Peña, y fue terrible, 71, y fue terrible. Todo el sexenio de López Obrador, 94. Y al día de hoy, dependiendo del día que agarres, 74, 75, 77, 73. Es decir, no estamos, pero para nada mejor. Si acaso solo del peor sexenio que ha sido el de López Obrador. Y qué bueno, ¿no? Bueno, pero sí hubo un cambio, digamos, en la tendencia, ¿no? No, porque el 24 subió. Ahorita en estos primeros meses
Pues no, realmente no. Ok. O sea, realmente no. Pues está el dato. Pero bueno. 2, desaparecidos. Híjole, la ley que pone el tema de desaparecidos no es de 2024, pues me da pena, pero eso salió mucho tiempo atrás, hombre, una lucha de la sociedad civil. De hecho, en el sexenio último del PRI se hizo una modificación muy importante. Lo que hizo López Obrador al revés, hombre, pues sí fue muy criticado. Corrió a la de la Comisión Nacional de Búsquedas y dijo, no sirve este registro porque estaba enojado porque crecía. O sea, fue un paso hacia atrás. Entonces, no, de veras, es indefendible traer ese número de desaparecidos. Pero bueno, percepción. 9 de las 10 ciudades con datos de homicidios más violentas del mundo hoy están en México. Sí, cierto. 60 en homicidios dolosos 90, por cada 100,000 habitantes. 60 de 90 ciudades que el INEGI midió, la percepción de inseguridad creció de septiembre a diciembre de 2024. Es decir, este trimestre último del año, ya con la presidenta. Entonces, sí traemos un problema. Yo lo que digo es, hay que aceptarlo para poderlo cambiar. Hoy me gusta el lance que hicieron. Me gustó el enfoque de las nuevas iniciativas que presentaron. Veo riesgos de transparencia, veo riesgos con términos del ejército. Pero está haciendo algo diferente, claro. Exacto. Claro, Entonces, claro. Ojalá eso que ha sido temporal se convierta en una nueva estrategia permanente y que podamos traerle paz a los mexicanos. Cierro diciendo esto. Celebro que hay 2 temas ya que se dan por consenso. 1, la defensa libre comercio, cosa que nunca hubiéramos visto en el pasado. Sí. Y 2, la defensa de una nueva estrategia de seguridad pública que se resistieron mucho en el sexenio anterior. Bienvenido sea y ojalá y pacifiquemos México. Bueno, pues ahí está, interesante este debate, me parece, con datos y con muchas coincidencias. Creo que vale la pena también decirle a la gente que vea que hay coincidencias entre los partidos, entre los políticos, cuando se trata de la seguridad de los mexicanos, ¿no? Que finalmente, pues todos queremos vivir en un México mucho más seguro. Rubén, gracias por venir. No, al contrario. Gracias, Arturo, también Leo, gracias noches, por venir. gracias. Damián, Gracias, Leo, y gracias a mis compañeros. Gracias, hacemos un